Después de días inmersos en la inmensidad del desierto, entre dunas y pinturas de hace miles de años, uno se acostumbra al silencio. Veníamos de esa calma, de la paz de los oasis y de la mística de Chinguetti. Pero el viaje nos tenía preparado una prueba distinta. Para llegar al corazón del país, primero teníamos que atravesar una barrera de controles interminables y después enfrentarnos al desafío definitivo, los nervios de acero que se necesitan para manejar en Nouakchott. Si logramos cruzar esta ciudad sin un solo rasguño en la chapa, nos habremos ganado mucho más que un sello en el pasaporte. Hoy ponemos a prueba nuestra paciencia y la integridad de nuestra casa. Buenos días, cafecito humano, son las 7 de la mañana. Hoy hemos arrancado muy temprano. Estamos en un camping en la ciudad de Atar y hoy vamos a hacer una excursión para finalmente llegar al lugar que venimos a visitar. La llegada a la ciudad fue bastante caótica, muchos niños en la calle, mucha gente, y nos vinimos directo a este camping. Miren qué tranquilidad, tenemos los motorhomes acá estacionados, los chicos están con algunos problemas mecánicos, así que hemos tenido unos días de mantenimiento por acá. Por este lado están los baños y acá hay duchas con agua caliente, la verdad que espectacular. Ahora lo desarmaron, pero ahí donde están esas banquetitas había para tomar el té, y por acá hay como unas piecitas, porque hemos visto que hay gente que viene y duerme acá. A ver si puedo abrir la puerta. Nuestro guía, que va a ser el día de hoy, y la camioneta con la que vamos a viajar. Son varios kilómetros nuestro recorrido del día de hoy. Y el camping está un poquito alejado de la ciudad. Ahí se ve la jacuneta y acá ya se termina completamente la ciudad. Por acá hay unas cabras. La verdad que hemos visto pasar de todo por acá. Cabras, burros, mucha gente, mucha vida tiene esta ciudad. El destino que nosotros queremos ir a conocer está aproximadamente a unos 80 o unos 100 kilómetros desde Atar. Pero, como pudieron ver, hasta acá hemos podido llegar con todo tipo de vehículos. De acá hacia Chinguetti, el camino no está en buenas condiciones. Entonces, si uno tiene un 4x4 que se puede meter, pueden hacerlo tranquilos. Y si no, lo recomendable es contratar una excursión, como hicimos nosotros, que nos terminó cobrando. Pagamos 260 euros para los 4, con almuerzo incluido, transporte, las entradas, todo. Ahora hemos hecho una parada como en el centro del pueblo para buscar el almuerzo y ya estamos listos para seguir. Le pedimos salir temprano porque estos días vienen siendo con un calor que... Mucho calor. Ya les voy a contar algo. Ya anoche estrenamos dormir con el aire acondicionado, por lo menos las primeras horas de la noche, porque hacía mucho calor. Y qué bueno que hicimos esa implementación, porque ha sido realmente el día y la noche después del calor que sufrimos en Centroamérica, que acá veía que estamos más o menos a la misma altura. Sí, y el calor yo creo que está siendo similar, pero ayer haber podido trabajar todo el día con el aire y dormir bien te cambia totalmente. Acabamos de hacer una parada en el camino para contemplar la vista. Miren lo que son estos paisajes. Es realmente alucinante. Estamos muy sorprendidos con las montañas. O sea, creíamos que realmente todo esto era desierto, plano. Y miren lo que son todas estas formaciones. Hasta el momento la ruta viene bastante bien. Nos contaba el guía que están haciendo la construcción de la ruta, así que bueno, ojalá que si algunos de ustedes
deciden venir a conocer Mauritania de acá un tiempito, tengan la suerte de poder hacer esta ruta asfaltada, va a estar muy bueno. Y ahora volvimos a hacer una parada en el camino. Miren lo que es esta vista. Estamos maravillados con los paisajes. ¡Wow! Venido a conocer este lugar que se llama Fort Sagam. Esto se construyó como el set de filmación de una película de este mismo nombre que se hizo en el año 1984 con Gerard Depardieu y nunca desmontaron esto. Entonces hoy en día se puede venir a conocer y caminar por acá como una cuestión turística cuando uno viene a recorrer esta zona de Atar y de Chinguetti. Y la siguiente parada esconde uno de los secretos, dicen, mejores guardados de toda África. Vamos a ver unas pinturas rupestres que datan de hasta 10.000 años atrás. En algún video que vimos, usaban esos palitos para un juego que los tiraban así. Pensar que hace miles y miles de años atrás, todo esto era una sabana, o sea, todo esto no era como lo conocemos ahora en estos momentos, que es un desierto, y en ese momento habían un montón de animales, por ejemplo, jirafas. Entonces, en las pinturas que vamos a ver ahora, nos vamos a encontrar una representación de lo que era la vida en ese entonces. Before 6,000 to 3,000 years ago, you have another climate. Before desert, because desert is new. And before 6,000 to 3,000, you have more animal here living in this place, and people and anything. And all people represent painting from animal, from people, from anything. Because this painting to represent the memory and all time. Before writing, just painting. The first animal here, this one giraffe is very beautiful because it's different. And the second is cow. 1, 2, 3, 4 legs, and this one from elephant. Yeah. Okay. And the old time before 6,000 to 3,000 giraffe, cow, and elephant live in this place. But now, because desert, no. Y hemos llegado finalmente a Chinguetti. Miren acá, ciudad fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Es nuestra parada principal del tour de hoy. Así que estamos muy felices de haber llegado acá. La ciudad está literalmente metida en el medio del desierto, dunas, arenas. Aunque hoy parezca un pequeño pueblo en el medio del Sahara, en plena meseta de Ladrar, Chinguetti supo ser durante siglos uno de los centros religiosos e intelectuales más importantes de la región, al punto de ser conocida como la Sorbona del desierto. Por acá pasaban caravanas que cruzaban África y junto con ellas llegaban ideas, ciencia y conocimiento. Con el paso del tiempo, distintas zonas y antiguos asentamientos de Chinguetti fueron quedados cubiertos por la arena. Muchas familias conservaron manuscritos antiguos durante generaciones. Y hoy vamos a entrar a una de esas bibliotecas. Y después de unas 3 horas de viaje, con paradas intermedias por supuesto, hemos llegado finalmente a nuestro destino. Estamos en Chinguetti. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a conocer una de sus famosas bibliotecas. Agachate, ¿eh? Ay, qué chiquito. Mira, protegido por la UNESCO desde 1954. First greeting, Assalamu alaikum. Salam. Salam. Assalamu alaikum. Here, my collection.
my collection, my padra. 7 generations. The date 1699. Mini collection Shingiti, Ahmed Mahmoud, Habot, Nazar. Mini subject why? Shingiti first university. Mini subject religieux why? Shingiti 7 holy Islam Sunnit. And Mecca, Medina, Jerusalem, Nazar. Shingiti 7. Shingiti country caravan. 2 caravan to come here. Caravan business, caravan pilgrim Mecca. Business 1 month. Algeria, Morocco, Senegal, Mali to come here. 1 month to breeding 3 things. Salt, gum Arabic on day. 2,000-3,000 camel to pass here 1 day. Breeding salt for Mali. Just trading, no money. Trading. 1 month. Camels, pilgrimage, Alamek. 6 months go, 6 months back. Game men, game women, game children. Incre. First incre to sound. Second generation incre to bullet. Before bullet to kill the people, to transmit knowledge. I think beautiful. Good recyclation. The last échantillon fano. Pour water, pour Mauritanie, pour water, carp. En France, côté Bordeaux, to fat bird, pour foie gras. En France, to eat them. Mauritanie, fat women. How? Every day to give me women 10 liters milk and couscous. To obligate to drink. Why? I think 4 benefits. First advantage, I think women very rich, money. 2, women fat, very beautiful, very nice, to marry quickly. 3, prestige, noblesse. 4, to save women. Acá tenemos que hacer una pausa. Cuando estuvimos en esta biblioteca, entendimos que esto pertenecía al pasado, pero al momento de editar este video, descubrimos que el leblow, una práctica tradicional donde se buscaba engordar a niñas y jóvenes como ideal de belleza, todavía sigue ocurriendo en algunos sectores de Mauritania, especialmente en zonas más rurales y conservadoras. Aunque cada vez es más cuestionada y va en retroceso, nos pareció importante contarlo porque también forma parte de la realidad actual del país. Knowledge to equal Quranic, boy and girls. 3 something. Maybe old iPad. Incre to read Quran. To memorize. Après to clean. Here, Shingiti now 3,000 manuscript, 12 collection. First manuscript Shingiti. First Quran to read Pel de Gazelle. Skin antelope. 1,000 years ago. Astronomy 200. Before Galilei, before Copernic. Manuscript History Prophet. For Uzbekistan, 700 years ago. 700. Uzbekistan. Grammatic book. 500 years ago. Grammatic book. The last book, the last manuscript, poesy. Mauritania, the 9th country, million poet and poetess. Durante toda la mañana estuvo hermoso, ahora es la 1 de la tarde, el calor que está haciendo caminando por acá. Después de recorrer pinturas rupestres que sobrevivieron miles de años, un escenario de cine perdido en el desierto y una de las ciudades históricas más importantes del Sahara, seguimos camino hacia otro de los grandes tesoros del Adrar, el oasis de Meiret. En Mauritania, cuando pensás que ya lo viste todo, siempre aparece algo más. Parada del día, hemos venido a conocer un oasis que les vamos a dejar el nombre acá porque no lo sé pronunciar.
no, lo lindo que está acá la sombrita, el calor que hace. Bueno, acá pegaron un grito los chicos de que encontraron el lugar. Vamos a ver. ¡Wow! Miren lo que es este lugar, en el medio del desierto. Qué impresionante el lugar. Meterse al agua en un oasis en el desierto. Check. Bueno, ha sido un día completito, no le faltó nada. Una excursión espectacular. Esto, o sea, más allá de que lo sabíamos realmente, como que no podíamos tomar magnitud de terminar realmente el día en un oasis, bañándonos acá. Además, observen el paisaje atrás. Dunas, palmeras, piedras, oasis. Es perfecto el lugar. ¡Ay, me estoy quemando las patas! Realmente nos ha encantado el día de hoy, súper recomendamos esta experiencia. Y además, en las últimas partes que estuvimos haciendo del camino, si bien no estaba malo, no estaba bueno. Había muchísimo serrucho, entonces a medida que íbamos avanzando decíamos, qué bueno que no vinimos con el motorhome, porque si bien hubiéramos podido llegar, la realidad es que hubiésemos tardado mucho más para ir despacio, cuidando la casa y demás. Supuestamente de acá a 2 años más, o sea en el 2028, debería estar terminada la ruta. Dice que ya llevan 1 año haciéndola, pero bueno, si no quieren arriesgarse, saben que una opción es llegar hasta Tar, que hay carretera asfaltada, y desde ahí contratar una excursión. Y creíamos que ya estábamos por llegar de nuevo al camping e hicimos de nuevo una parada para contemplar la vista. Ha sido espectacular nuestra travesía por Atar y toda esta zona, todo lo que hemos recorrido. Súper recomendable sumarlo a la lista si andan por acá. Hay muchas cosas para hacer. Nosotros hicimos algunas, pero si uno se quiere quedar explorando, hay todavía más cosas para hacer. Y acá tenemos unas 7-8 horas de viaje para llegar a la capital de Mauritania, la ciudad más grande que tiene el país. Estamos terminando de acomodar el motorhome y partimos. Bonjour, ça va? Ça va? Ça va bien, et toi? Fiche. Oui. Merci. Merci. Au revoir. Bon voyage. Before the movie was done, I got this. Bonjour, ça va? Allez, ça va bien. Ça va bien, et Quelle toi? nationalité? Pardon? Quelle nationalité? Argentine. Argentine. Oui. Bon voyage. Merci. That you don't know of. Learn the hard way not to trust anyone. I'm not. Mientras llegamos al control policial, les contamos. Esta ruta es por la que nosotros vinimos el otro día desde Nouadhibou. Ahora vamos a seguir. A partir de acá comienza nueva ruta hacia Nouakchott. Bonjour, ça va? Bonsoir. Deberíamos ya anotarlo. Necesito saber cómo se dice, yo te escribo. Merci. It's just a little heartbreak, and heartbreak fades with time. You probably think I'm. Bonjour. Bonsoir, Ça va? comment vous allez? Bonjour, ça va? De Atar. Attends, il fait chaud. Bonjour. Bonjour, ça va? Salut. Bonjour. Ça va? Bonjour, Ça va bien, toi? Frère, ça va bien. Tu as les fiches? Merci. Merci. Au revoir. Giving you a chance. I said no, I turned you down before. Ça va? Bonjour. Bonjour. Ça va? Les fiches, pardon. Vous venez d'où? De Atar. Attends. On peut prendre ça?
Regardez ici, c'est pour nous. Je ne comprends. Ne comprends? Je parle français. No. Une seule fiche. Passport. Bon, passeport, pas de fiche. No, we had passport. La primera vez que nos piden, o sea, como que esta persona nos insistía en que le entregáramos la ficha y bueno, nos hicimos entender ahí, le completamos la información del vehículo, que eso algunos nos lo han pedido, o sea, algunos nos pidieron que le agreguemos marca y modelo, otros la patente Otros directamente van y anotan ellos el número de la patente también. y acá le anotamos la marca, el modelo, la patente y él anotó además como la nacionalidad que veníamos de Atar y que estamos yendo hasta Nouakchott. Ya nos hemos acabado la segunda tanda de copias que había hecho. Así que vamos por las primeras, por las que hice en España. Bonjour. Bonjour, ça va? Salut. Y ahí fueron la copia número 21 de pasaportes. 21. O sea, yo hice, sí, a ver, 8. 22 entonces. Ok, si alguien quiere, o sea, lo que podría llegar a hacerse es una ficha, o sea, como dice su nombre, donde vos haces una pequeña listita con tus datos. Yo les voy a dejar una copia acá de lo que vi en el chat GPT, por si se lo quieren hacer en vez de imprimir pasaportes. Lo importante es que tengan sus datos básicos. Nombre, nacionalidad, número de pasaporte, creo que algún dato de la visa. Esto para de nuevo. Sí, sí. Yo me imaginé, acá llegando a la capital, imaginé que iba a ser más que en otros lugares. Y algunos datos más, digamos, como de por dónde entraste al país. Lo que tiene eso es que si vos ya lo sabes de antemano, te lo imprimís y haces varias copias, o si no, lo vas a tener que hacer una vez que llegues acá a Mauritania, porque tenés que saber la fecha de entrada al país. Les dejamos esas ideas, salvo que te hagas una fichita y lo escribas a mano. Y si no, mucha copia de pasaporte y allá va. Total, si te sobra, es una fotocopia de tu pasaporte que en algún lado la vas a poder usar. Pero bueno, por lo que leí en internet, viene esta información de la ficha o el pasaporte en el afán de no estar tomando los datos ahí en el control, sino como que te la registran y después supongo que ellos recabarán de ahí toda la información de las personas que pasaron en el control. La verdad que el día de hoy fue ruta desértica y recta todo el día. Lo único que hemos hecho es entregar ficha a la policía sin otro mayor sobresalto. Y cambiar de piloto y copiloto cada una hora para que no se nos haga largo. Así que vamos a ver ahora cómo nos recibe la capital de Mauritania. Bueno, y recién cruzaron la ruta estos que no son camellos. Tienen pinta de vaca, buey. Para mí tienen esa joroba, es de buey. Bueno, vamos a intentar mostrarles lo que va a ser el ingreso a la capital, porque va a ser un caos completo. Igual, ¿cómo se nota que uno se va acostumbrando, no? Porque el otro día cuando entramos a Nouadhibou te sentías más alerta en el sentido de que tenés que estar mirando para todos lados. Porque Sí, como vienen más- autos, personas, animales. Ahora como que ya estoy más acostumbrada. Y ya hace una semana que convivimos con esto y uno se va acostumbrando. Che, mirá el colectivo que es zarpado. Ajá, mirá. Doble encima. Un transporte público de Mauritania. No sé si estás preparada para lo que te voy a decir. ¿Qué? Yo creo que van a ser 13 kilómetros
de este caos. Porque el GPS marca media hora para llegar al camping. Hay que cruzar la ciudad de punta a punta. Tengo dos cosas para decir. Una, que te deberían dar un diploma si manejas por estas calles. Si cruzás la ciudad completa sin chocar, mereces un diploma. Y la otra, en sus casas, les invito a jugar un juego. Gana el primero que encuentra en el video un vehículo que no es Toyota. Pensé que iba a decir un casco, pero... Bueno, el chico va con ese, pero la moto, Mercedes. No, es impresionante la cantidad de Toyota que hay. Sí, es Toyota. Muchísimo. Este amarillo no sé qué es. Ay, no sé, pero que frene. Todo esto, súmenle que acaba de pasar una ambulancia. No, esta esquina es digna. Ay. Es un Tetris. Ay. Bueno, a ver, ¿para que me puedo abrir? ¿No viene nadie? No, dale. Otra cosa muy difícil de filmar es la cantidad de personas que están subidas en los autos. Acá, por ejemplo, a mi izquierda va un auto que van 3 adelante, bueno, atrás no alcanza a ver. Sí, sí, van 7, 8, 9 por auto. Ay, Ay, guárdala. sí, pero que... ¡Ay! Miren la cantidad de personas que hay arriba de ese colectivo. Y recién nos pasó otro parecido. A ver si en este pasa lo mismo y Santi alcanza a filmarlo. Lo vi por el espejo retrovisor, que iba la puerta abierta atrás. Ajá, también igual. Y lleno de personas, o sea, como colgadas, o sea, no sé cómo no se caen. Felicitamos a los conductores asignados porque han obtenido su diploma de conductor experimentado al cruzar el centro de Nuakchot sin chocar. Muy bien, mi amor, te felicito. Es como, ¿te acuerdas cuando fuimos a nadar en el Ártico y nos dieron un diploma? Bueno, igual, sería el mismo diploma, porque encima, 7 de la tarde, es el momento que baja el sol y el calor afloja. No estamos diciendo que no hace calor, pero hacen un poco menos de grados, entonces toda la gente sale junta a ese horario. No, era un caos. El diploma debería ser, has sobrevivido al tráfico de Nuakchot. Tremendo. Por suerte hemos llegado al camping, entramos y ya les contamos. Eso sí, las dunas y el sol, qué recepción, ¿eh? Bonjour, ça va? ¿Por camping? Merci. Hoy va a estar re lindo afuera. A ver. Uy, sí, no, un viento fresco. Afortunadamente, logramos entrar a la capital de Mauritania y la casa está entera, pero nosotros estamos agotados. Nuakchot es el último puente antes de dejar el país y entrar en Senegal. En ese momento creíamos que lo más difícil ya había pasado, pero no teníamos idea de que el verdadero dolor de cabeza nos estaba esperando en la frontera. Nuestro próximo paso es seguir bajando, sin saber que estamos a punto de cometer un error que nos va a costar la salida del país.